Buen día, bienvenidos a la plática. Los saluda Mario Alberto Quiñones Ayala. Seré responsable de compartirles un poco de lo que estamos haciendo en la Escuela Normal Superior Plantel Hermosillo. El título del trabajo se denomina La coevaluación como estrategia de aprendizaje y su incidencia en la formación de futuros docentes. Como preámbulo de la charla, me gustaría contextualizar un poco de las orientaciones y la influencia que hubo para llegar a la temática de interés. El concepto central es el concepto de evaluación educativa, que según la Secretaría de Educación Pública se define como un proceso sistemático y planificado de acopio de información por medio de múltiples estrategias, técnicas e instrumentos, lo cual permite formular juicios y valorar si los alumnos han alcanzado los aprendizajes esperados. Esto está atendiendo la versión competencial, ya que hace referencia directa a las dimensiones relacionadas. De forma paralela al concepto de evaluación educativa, también se presenta la noción de evaluación formativa. ¿Cuál es la característica fundamental? Que no se limita a elaborar juicios para calificar o determinar al final de un proceso educativo la acreditación o reprobación de los estudiantes, sino que tiene una función integradora, pues. ¿Qué es lo que se pretende integrar? Todos los elementos que están inmersos en el proceso educativo, de tal manera que se vuelve también en la oportunidad para que los estudiantes y el profesor puedan hacer o incorporar correcciones. Dentro de los elementos relacionados con la evaluación formativa aparece la noción de realimentación formativa. ¿Esto qué pretende? Pues de entrada involucrar aspectos cognitivos y psicoemocionales de los estudiantes, brindando evaluaciones de forma sistemática, de tal manera que les permite hacer pequeñas correcciones para poder puntualizar o mejorar su proceder en el aula. Todo esto es una inversión que se dirige para el futuro de los alumnos, ya que analiza sus prácticas recurrentes. La orientación es la mejora del aprendizaje y además la mejora de enseñanza. Por lo tanto, es necesario que sea clara, que sea descriptiva y comprensible para todos los participantes. Una vez presentadas las expectativas de la Secretaría de Educación Pública sobre la competencia evaluativa, vale la pena ahora profundizar sobre qué se está haciendo para preparar a los sujetos o asegurarse que el profesor con esas características llegue al salón de clases. En esto se pueden destacar dos lineamientos independientes. El primero es la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, que aunque tiene varias iniciativas, la más representativa es la actualización curricular, que esto consiste en adaptar las mallas o el programa de estudios de todas las licenciaturas para la formación de profesores de educación básica. En este caso nos interesa resaltar la educación secundaria y quisiéramos enfatizar que dentro de las modificaciones está un nuevo perfil de egreso donde se definen en términos de competencias, una competencia genérica, competencias profesionales y competencias disciplinares, estas últimas asociadas ahora sí a la línea de especialidad de desarrollo. En contraposición también está el UCICAM, que es el ente responsable del proceso de selección para ingreso al servicio profesional docente. Este también tiene un perfil profesional que determina cuáles son las características del profesorado. Y para asegurarse que eso se manifieste, pues genera criterios e indicadores propios de su valoración. ¿Cuál es el indicador que se vincula de mejor manera con esta competencia evaluativa? La selección de estrategias de evaluación acordes a los aprendizajes esperados y con las particularidades de los alumnos. Estas dos competencias son las más cercanas a la expectativa que se tiene desde la Secretaría de Educación. Entonces, habrá que discutir y precisar sobre qué se hace en cada una de esas direcciones. Una vez presentada el contexto nacional asociado a la evaluación y las expectativas sobre ella, vale la pena empezar a dimensionar a responsables. Sobre eso, hay que puntualizar que en contextos institucionales, hablando exclusivamente de la formación de futuros docentes, podemos atender o hacer nuestra revisión sobre la malla curricular y ver las oportunidades que se tienen para trabajar sobre esta competencia evaluativa. Si nosotros revisamos con calma la malla, aquí se hace la acotación de que la malla que se presenta es de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria. Atiende no solo al acercamiento que se ha tenido con los estudiantes de la especialidad, sino que además también por algunas de sus líneas de formación han tenido ellos la oportunidad de tener algunos elementos de estadística que podemos capitalizar para estudiar su concepción sobre la idea de evaluación
en este caso la asociada a una evaluación predominantemente cuantitativa. Una vez hecha esa acotación, ahora sí, ¿cuáles son los puntos clave o los puntos de incidencia en donde tenemos que focalizar atención a las oportunidades que se tienen para trabajar de forma explícita con la evaluación? En ese sentido, se destacan 3 asignaturas. Las asignaturas a las que se hace referencia son las materias de planeación y evaluación, la asignatura de tercer semestre también, práctica docente en el aula, y una asignatura de cuarto semestre de estrategias de trabajo docente. Quisiera enfatizar que aunque en esas se menciona como parte de los contenidos elementos propios de la evaluación, no necesariamente hablan de generar en el estudiante la competencia para evaluar. Lo que invita es a la reflexión, por ejemplo, en la primera asignatura, sobre el papel que tiene el modelo por competencias y cómo se debe de considerar al momento de evaluar, pero sin tener propuestas concretas porque es predominantemente reflexiva. En el caso de práctica docente y estrategias de trabajo docente, la esencia es que los estudiantes ya reflexionan sobre su papel en los salones de clase, pero nuevamente se focaliza en ellos como actores principales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los elementos de la investigación-acción. Aunque en la última asignatura, cuando hablamos de estrategias de trabajo docente, aparece una referencia del propósito que es la sistematización de la experiencia, esa sistematización nuevamente se puede atender directamente con el proceso de enseñanza, más no con el cuantificar o simplemente valorar el desempeño de sus alumnos. Con este antecedente podemos reconocer que a partir de estos espacios muy limitados, generar una competencia con el nivel de relevancia que tiene para la Secretaría de Educación es muy ingenuo. Es por eso que es importante aprovechar otros espacios para que los estudiantes puedan formarse en esa línea. Con eso en mente, la propuesta se centra en utilizar los espacios asociados al contenido disciplinar que se pueden apreciar en la malla de color azul, donde los estudiantes pueden estar en una igualdad de circunstancias sobre lo que se espera de ellos una vez que están en campo, que es evaluar a sus iguales. Sobre eso hay que reflexionar y atender muchas consideraciones para que el estudiante asuma la responsabilidad que eso implica. Y cuando hablamos de responsabilidad, no nos limitamos solo a la asignación de valores, sino que sea partícipe en cómo se definen los criterios y las expectativas de su aprendizaje. Para estar en condiciones de elaborar una propuesta sobre la participación de los alumnos, primero hay que reconocer que una de las prácticas que más se fomentan en el caso de los salones de clase es la heteroevaluación, es decir, cuando la evaluación le compete única y exclusivamente al docente. Pero se reconoce que cuando nosotros involucramos al resto de estudiantes, nosotros podemos aspirar a mayor información y profundizar sobre lo que los estudiantes son capaces de hacer. Aquí podemos hablar del concepto de evaluación entre pares o coevaluación cuando la profundizamos y la autoevaluación que también nos da mucha información útil sobre lo que el estudiante es capaz de hacer y además sobre su percepción de lo que ha aprendido. En términos concretos, el trabajo que se presenta se focaliza en diseñar una propuesta para favorecer el desarrollo de la competencia evaluativa de los futuros docentes. Todo esto a partir de la incorporación sistemática de la coevaluación. Tenemos un par de momentos donde la esencia y lo que queremos compartirles es cómo hemos subsanado el primer objetivo específico, que es el análisis de todos los elementos que incorporan los estudiantes para realizar una evaluación entre pares y además hacer una evaluación personal, una autoevaluación. Sobre los antecedentes de esta temática se destacan 2 líneas. La primera, las experiencias de coevaluación en nivel superior y la segunda sobre estas incorporaciones o modificaciones que se tienen que hacer cuando hablamos de una evaluación por un modelo competencial. En la primera línea, dentro de los puntos o las conclusiones más relevantes, aparece el reconocimiento o el temor que tienen los profesores al hacer partícipes a los alumnos en esta responsabilidad, la responsabilidad de evaluar. En ese sentido, también se contraponen los beneficios de incorporarlos en esta práctica, ya que al tener o al generar un sistema de referencia común, los estudiantes logran generar estas opiniones realistas de sus propias capacidades y además generar juicios más racionales al evaluar los logros de sus compañeros, que esperamos que eventualmente eso se extienda cuando les corresponde el trabajo en el aula. El último punto, que termina siendo una conclusión general de lo anterior, es integrar 3 propósitos. El primero, bastante relevante cuando hablamos de formación normalista, es orientar al estudiante en el rol del docente.
al hacerlo partícipe en las decisiones que tienen que ver con la tarea de evaluar, pues. Esto a la par, al instruir al estudiante en estas peculiaridades, pues también permite o contribuye al desarrollo de las mismas, pues, lo cual termina siendo el centro de la intención de este trabajo, pues. Y el último punto, que tiene que ver con los anteriores, es que al generar estos nuevos hábitos, también podemos asegurar que el estudiante va a poder realizar este mismo ejercicio en los resultados de su propio aprendizaje, generando un escenario mucho más objetivo. Sobre el modelo competencial, una de las premisas que se asignan es la necesidad de tener criterios claros de calidad, pues. Y para eso tenemos que vincularlo o tener un elemento adicional orientador. Como elemento unificador aparece la noción de idoneidad didáctica propuesta por el enfoque ontosemiótico, que termina convirtiéndose en un punto de partida para la teoría del diseño instruccional, ya que cuenta de la interacción articulada de 6 dimensiones, las cuales se asume que son las relacionadas o las necesarias para tener un proceso de estudio eficiente. Esas 6 dimensiones aparecen en la diapositiva, pero valdría la pena precisar sobre cada una de ellas. De entrada, la idoneidad interaccional nos habla de los tipos de interacciones y su relación para identificar y resolver conflictos de significado, favoreciendo con ello la autonomía en el aprendizaje y el desarrollo de competencias comunicativas. La idoneidad mediacional se entiende como la responsable de estudiar la disponibilidad y adecuación de los recursos materiales y temporales propios del desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. La idoneidad ecológica se refiere al grado en el que un plan o acción formativa se ejecuta y resulta adecuado dentro del entorno en que se utiliza. Por entorno se debe de entender todo lo que está fuera del aula. Tiene que ver con la adaptación de ciertas realidades, pues. En el siguiente tenemos la idoneidad epistémica, que reflexiona sobre en la medida en que los significados institucionales, los que se promueven en las escuelas, realmente representan ese significado acabado, ese conocimiento, digamos, de la comunidad científica que se pretende difundir. En el siguiente, que tendríamos una contraposición al anterior, la idoneidad cognitiva nos habla en el sentido o estudia el sentido en el que los contenidos que son implementados son adecuados para los alumnos, es decir, que están cerca de la zona de desarrollo potencial de los estudiantes, pues. Y por último tenemos la idoneidad afectiva, que nos habla de todo lo que tiene que ver con aspectos afectivos de los estudiantes, hablando de intereses, motivaciones y de que las situaciones realmente atiendan a estos lineamientos. Es la revisión documental que se propone la que nos pone en condiciones de plantear un esquema metodológico y una línea a seguir para el desarrollo del trabajo, que se puede centrar en la incorporación de la coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación para la formación de la competencia evaluativa de los estudiantes, de los futuros docentes. Como elementos complementarios, se atiende la importancia del modelo competencial y los indicadores clave, y además aspectos que tienen que ver con el proceso educativo, necesarios cuando hablamos de un futuro docente. La siguiente etapa es la etapa de diagnóstico, que consiste esencialmente en utilizar las experiencias de los mismos estudiantes para acordar el cómo se va a considerar la asignación de puntajes. Sobre asignación de puntajes hay que precisar que estamos interesados no solo en la evaluación del producto de uno de los compañeros, sino además en cómo se va a evaluar a los evaluadores, que es otro de los momentos que fueron incluidos en las discusiones. Aspectos adicionales que también son parte de la guía de tópicos sería el cómo favorecer la objetividad de los sujetos participantes, la retroalimentación que necesitan para mejorar su desempeño como evaluadores y qué información adicional podríamos obtener de los puntajes asignados. Esta estructura se organizó en dos grupos focales de 9 y 8 estudiantes respectivamente, donde las discusiones y las conclusiones que iban generando se compartían con el segundo grupo, de tal manera que se generó una discusión recurrente que buscaba tener acuerdos comunes. Para sintetizar el producto del grupo focal, se presentan los principales acuerdos. En un primer momento, cuando se hablaba sobre cómo asignar la puntuación, aparecieron varias propuestas relacionadas con estadísticos de tendencia central, pero se coincidió en que el mejor representante sería la media aritmética, pero omitiendo los valores extremos. Esto con la finalidad de poder protegerse si alguno de los estudiantes no tomaba en serio la tarea o simplemente
no estaba poniendo atención durante las presentaciones y estaba generando valores al azar por las expectativas de los alumnos. En cuanto a la objetividad, nuevamente se habló sobre penalizar como la mejor estrategia para favorecer la participación de los alumnos. Con esto, la naturaleza de la penalización se asocia con qué tan alejado está la evaluación propuesta con respecto al acuerdo de todos los compañeros. Para asignar los puntajes de evaluadores, se determinó que era importante considerar a la desviación estándar, en este caso del sujeto evaluado. ¿Por qué? Porque al discutir sobre esto se habló de los perfiles altos y cómo era relativamente fácil poder evaluar a un estudiante con buenos antecedentes académicos. Lo que materializaron los estudiantes era la necesidad o el reconocimiento de que era mucho más complicado evaluar a un alumno intermitente. Pues, ¿por qué? Porque no se podría utilizar su historia académica precisamente para ser considerado en la puntuación final. Relacionado con estos elementos, sobre las retroalimentaciones, uno de los aspectos que se solicitaron es que se compartieran con quienes perdían objetividad, es decir, a partir de la experiencia recurrente que tenían los evaluadores, que se les indicara con qué estudiantes ellos tenían una dispersión, una separación considerablemente mayor. Esto con la finalidad de que hicieran un ejercicio de reflexión para considerarlo en futuras experiencias. En cuanto al último punto de qué se puede obtener con los puntajes, hubo muchos comentarios. Uno de ellos es la oportunidad de obtener problemas en baja autoestima o diferencias personales entre los sujetos. Por ejemplo, cuando las puntuaciones son notablemente bajas, el término notable lo definieron en términos de una puntuación acordada, reconocieron que esa sería una forma de saber si un estudiante subestima su capacidad comparándolo con respecto al resto, o además si un estudiante en contraparte penaliza en demasía a uno de sus compañeros, lo cual deja entrever una diferencia de otra índole. La siguiente etapa es la etapa de planificación, donde no solo tenemos que integrar las sugerencias sobre el manejo de la información cuantitativa recopilada, sino que además se tiene que proponer un instrumento para que los siguientes participantes puedan hacer una evaluación que incorpore la generalidad de las idoneidades didácticas. Para eso se diseñó un Google Forms que se utiliza de forma recurrente después de cada una de las presentaciones para que los estudiantes tengan la oportunidad de evaluar a sus compañeros. De entrada, los indicadores seleccionados fueron 4, donde el primero atiende 3 idoneidades, la epistémica, cognitiva e interaccional. ¿Por qué? Porque estamos relacionándonos con el objeto matemático de estudio, la adaptación que tiene para acercar esa información a sus compañeros y además los distintos elementos para interactuar con ellos. ¿Por qué? Porque asume la responsabilidad de ser el exponente principal. En un siguiente indicador, nosotros tenemos la idoneidad afectiva, ya que el estudiante tiene que sentirse satisfecho precisamente con cómo fueron atendidas sus dudas. En un tercer indicador aparecen las idoneidades mediacional y ecológica. La mediacional porque se abre la puerta para el uso de dibujos y gráficos, en general el material de apoyo, y además la ecológica porque también puede recurrir a experiencias dentro y fuera de las clases, de las otras asignaturas. Por último, tenemos el indicador asociado al lenguaje, por lo que se concentra en la idoneidad interaccional, nuevamente porque el aspecto comunicativo termina siendo el más relevante. Una vez diseñado el instrumento, nosotros tenemos que atender la implementación del mismo para evaluar o valorar la pertinencia y las adecuaciones que se tienen que hacer. Para eso, se relaciona con la implementación de su uso con 2 grupos independientes. Pues. El primer grupo, el grupo A, de aproximadamente 25 estudiantes, y un segundo grupo formado por 30 alumnos. Pues. La esencia de ellos es que se generen actividades dentro de sus asignaturas precisamente para que utilicen el instrumento y a los alumnos se les retroalimenta sobre sus resultados desde la competencia evaluativa. Es decir, no solo están generando calificaciones a sus compañeros, sino que ellos mismos están obteniendo calificaciones de desempeño. La finalidad central de esto es que se puedan identificar a estos perfiles que se adecúan o se adaptan de mejor manera, de tal manera que una etapa posterior sería concentrar a estos estudiantes para un nuevo grupo focal
que podríamos concentrarlo en 2 grupos si las temáticas lo ameritan, donde se puedan atender todos estos requisitos que generan ventaja en la evaluación. La guía de tópicos que se podrían utilizar como referencia serían los elementos que consideran para hacer puntajes, porque son estudiantes que fueron eficientes en la asignación, cómo utilizan la retroalimentación para mejorar estas evaluaciones de productos, qué información adicional sería útil para ellos y al final del día, cuáles son los indicadores que necesitan afinarse. Actualmente el trabajo se encuentra en la etapa de implementación y no se considera que se tienen suficientes resultados para una evaluación preliminar. Esperamos que en una futura experiencia podré compartir más información. Sin más, agradecemos la atención y esperamos que la ponencia haya sido de su agrado.